Tenemos en la ciudad de Pamplona el escritor Celso Román, invitado por la Red Relata y enviado por el Ministerio de Cultura al taller de escritura creativa de Rayuela de Pamplona. Bienvenido a Pamplona, Celso. Muchísimas gracias, Johanna. Estoy encantado de estar en esta ciudad tan maravillosa y sobre todo de haber tenido una experiencia excelente con este público de la universidad y del taller de Rayuela. En la conferencia usted nos habló acerca de la mitología y de la fantasía, entonces me gustaría que resaltara, ya que es una ciudad educativa y universitaria, la importancia de la narración oral, de la mitología y de la fantasía dentro de las aulas. Sí, mira, yo empecé la conferencia con una frase que dice el poder de la palabra, porque estoy convencido de que la palabra tiene el poder de crear mundos y de crear realidades mentales en nuestra mente. Y vimos como a lo largo de la historia de la humanidad fue con la palabra que nosotros apropiamos el mundo y empezamos a explicarlo mágicamente, de manera que surgió el mito de creación o mito de origen. Y como cuando los dioses bajaron a la tierra y tuvimos el encuentro de la cultura europea con nuestras culturas americanas, surgieron las leyendas. Y trabajamos también los cuentos, que tienen un origen muy antiguo, y veíamos un gráfico en el cual se ve que hay influencias de la China, de la India, de Arabia, del norte de Europa, de la misma Europa central y de los árabes que llegaron con los españoles después de haber estado 8 siglos en la península ibérica. Con los conquistadores españoles llegaron acá, se mezclaron con los mitos de origen africano y surgió una cultura propia que es nuestra cultura oral tradicional. Sabemos, por lo que nos contaba en la conferencia, que tiene 3 carreras, es veterinario, artista plástico y estudió literatura también. ¿Cómo ha influenciado cada carrera la una en la otra? Bueno, yo pienso que la medicina veterinaria fue la que me dio un acercamiento no solamente a la fisiología y al funcionamiento de los organismos, sino al conocimiento científico del mundo, que es algo que me interesa muchísimo. En este momento estoy leyendo un libro, una biografía de Alexander von Humboldt, que el tipo ya preveía hace 2 siglos, preveía todo esto que estamos viendo, nos alejamos de la naturaleza y ya estamos padeciendo consecuencias terribles. Entonces la ciencia ambiental me ha llamado muchísimo la atención y la medicina veterinaria me dio esa base. La escultura fue otra forma de expresar lo que yo sentía y yo estoy trabajando una serie de esculturas sobre nuestra fauna silvestre que en este momento está en un gravísimo peligro de extinción. Y yo estuve todo el mes de diciembre y parte de enero viviendo en el Amazonas en un bioparque, donde pude acercarme no solamente al conocimiento de las especies de la fauna, sino también a muchas culturas indígenas que tienen unos acercamientos mágicos y míticos a la naturaleza que yo creo que me van a permitir expresar mucho mejor lo que a mí me gusta. Y por supuesto, la literatura cuenta todo eso. Bueno, para los padres de familia, ¿qué recomendación les daría para que los niños fueran lectores? Y 1 o 2 libros suyos que los recomienda a esos padres de familia. Bueno, yo quiero decirle a los padres de familia que los niños aprenden con el ejemplo. Si los niños ven que en su casa el papá lee, la mamá lee, tiene una abuelita que cuenta cuentos, una tía que relata historias, los niños van a encontrar eso como algo natural, de manera que van a generar el hábito. El hábito es la posibilidad de repetir una acción de una manera casi ya inconsciente. Por ejemplo, cuando a un niño le enseñan que hay que lavarse las manos y cepillarse los dientes, ya el niño aprende a hacerlo solo porque sabe que eso va a beneficiar su salud. Entonces, si los padres leen, si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo en el hogar, y es que después de la cena, en vez de tener un noticiero puesto en noticias trágicas y conmovedoras o ponerse a ver una telenovela, yo sé que eso es muy difícil de ver la telenovela, pero que por un ratico vayan dejando un tiempo para la lectura, de manera que va a llegar el momento en que los niños piden la lectura, que era el famoso cuento que le contaban a uno o le leían antes de dormirse. Sabemos que ha ido a diferentes talleres a nivel nacional, entonces me gustaría que nos contara el panorama de las letras como lo ve en un futuro. Pienso que Colombia es un verdadero semillero de escritores y escritoras, es un semillero de creatividad extraordinaria. He tenido la oportunidad de compartir en la costa, en Florencia, Caquetá, en el interior del país, y me parece que este país tiene un potencial muy grande. Y ahora que estamos en un proceso que ojalá logre consolidarse, que es el proceso de la paz, va a hacer falta mucha literatura para toda la gente que duró años y años, generaciones enteras, sin acceso a los libros porque estaban pensando en la guerra. Es una función importantísima. Y finalmente, pues para todos aquellos pamplonenses que quieren ser escritores, ¿qué consejo le daría? Bueno, yo doy 3 recomendaciones.
porque los que dan consejos son los sacerdotes, y yo no sé. Yo doy 3 recomendaciones. Una, escribir siempre sobre una superficie que conserve la idea que uno tiene, porque aquí sé que hay mucha gente muy creativa, muy llena de ideas, pero si uno no deja esas ideas registradas sobre papel o en un computador o en un teléfono, de manera que no se le vayan a perder, esas ideas se vuelan. El viento se lleva las ideas y en cambio lo escrito queda. Y la segunda es que no le tengan miedo a la imaginación, que no piensen que si yo me imagino que las vacas vuelan a la luna no me lo van a creer. No, yo siempre digo, cuando se abre un libro, se abre una puerta a un universo donde puede pasar cualquier cosa extraordinaria. Entonces, que no se limiten en la imaginación. Y la tercera es que si quieren ser buenos escritores, tienen que ser excelentes lectores y leer, como recomienda Daniel Cassani en sus libros La cocina de la escritura y Describir el escribir, leer intentando descifrar qué es lo maravilloso que tiene un texto que lo emociona a uno. Porque todos hemos leído cosas que nos conmueven o nos hacen llorar y decimos, uy, esto tan lindo que escribieron, a mí me hubiera gustado escribirlo. Entonces, ¿qué es lo maravilloso que tiene ese texto para que uno pueda, sin copiarlo, sin hacer plagio, inventarse universos así de maravillosos? Y los libros míos que te agradezco mucho que tú recomiendes acá son Los amigos del hombre, que es el libro que ganó el premio ENCA de literatura infantil, y en este momento en la feria se lanzó una trilogía para los jóvenes, se llama La trilogía de las lunas, es una saga con 3 libros, Jaguar de Luz y Águila de Fuego, El imperio de las 5 lunas, que fue premio iberoamericano de literatura juvenil, y El retorno de las lunas, que es una historia a lo largo de 3 generaciones de personajes que viven en un país mágico que es esta Colombia, pero vista desde la perspectiva metafórica de la fantasía que le decía yo a los estudiantes hoy. Entonces es mirarnos a nosotros desde una perspectiva de la magia para poder entender qué es lo que nos ha pasado. Bueno, muchas gracias por su visita a Pamplona.